Miles de personas en Florida, Georgia y Carolina del Sur amanecen sin electricidad. Son muchas las zonas que se encuentran inundadas y con daños considerables tras el paso de Idalia, mientras que ya este fenómeno natural es considerado el más fuerte que ha tocado tierra en la región de Big Bend en los últimos 125 años. En vivo desde Horseshoe Ridge, ahí está Lorraine Cáceres y nos tiene lo último. Buenos días, Lorraine, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Lindsay? Buenos días. Como dices, estoy en Horseshoe Beach y esta es una pequeña comunidad que queda a orillas del Golfo, una ciudad pequeñita con poco más de 100 residentes. Aquí me voy a mover para que puedan ver un poco de los daños que ya ahora que sale el sol, mi equipo y yo hemos podido observar. Como pueden ver, es bastante significante, impresionante cómo el viento arrastró estos carros que estaban del otro lado de esta calle. Todas las casas en esta comunidad tienen algún tipo de daño, la mayoría han quedado enteras, para decirlo así, porque están construidas encima de estos postes, precisamente porque están en las orillas del Golfo. El viento aquí se sintió a 125 millas por hora, o sea que fue una de las ciudades que recibió uno de los primeros impactos de Idalia, una fuerza impresionante del viento. Aquí los residentes dicen que se sienten dichosos, que están vivos. Todos obedecieron las órdenes de evacuación, algo importantísimo. Ya desde ayer empezaron la evaluación de los daños, no solamente aquí en Horseshoe Beach, sino también en toda la zona afectada. El gobernador ha dicho que el condado Taylor fue uno de los más afectados, parte de la zona cero. Ayer hicimos un recorrido por la ciudad de Perry y vimos también bastante destrucción, árboles caídos, muchos árboles que cayeron encima de las casas, techos que salieron volando, ventanas que quedaron rotas. Incluso vimos la escena muy impresionante de una estación de gasolina que quedó totalmente arrancada de los cimientos. El techo voló como si fuera de papel. Ayer pudimos ver bastante miembros de la Guardia Nacional allí en Perry ayudando a los residentes. Te comento que ahora mismo en la Florida hay 150,000 hogares y negocios que están sin electricidad. Vimos técnicos trabajando en todo el día, francamente hasta tarde de la noche, tratando de resolver estos reportes de falta de servicio eléctrico hasta que cayó la noche, y por supuesto esos esfuerzos continúan hoy. Te comento que el gobernador DeSantis está muy atento a la situación y ha estado hablando de los esfuerzos que han hecho en las últimas horas. Vamos a escuchar lo que dijo. Accordingly, the search and rescue operations have been ongoing from the moment that the storm passed in the hardest hit areas, and they've probably gone through about 70% of the areas that they need to be able to check for people that are in distress. And, so far all signs have been positive. There is, of course, a lot of debris to clean up, but we will get working with that with the local communities to make sure that the roads are cleared and people can go back to their lives. Lorraine, en las imágenes que nos muestras vemos muchas pérdidas materiales, pero ya los residentes pudieron regresar y ver cómo quedaron sus hogares. ¿Has tenido la oportunidad de platicar con alguno de ellos? Justo esta mañana llegó una familia que vive aquí enfrente. Te muestro su casa. La casa, como te comentaba, está encima de estos postes, por lo tanto la marejada ciclónica arrasó con lo que está en la parte debajo de la casa. Ellos, como te comentaba, se sienten dichosos de que están vivos porque entienden el peligro que es vivir a orillas del mar y en estos fenómenos naturales que se salen de control y tienen una fuerza impresionante. Ellos hoy ya van a estar aquí en su casa esperando a que llegue asistencia de FEMA y de la Guardia Nacional para ver cuáles son los próximos pasos y qué ayuda ofrecen. Muchísimas gracias, Lorraine, y qué bueno que hicieron caso y de alguna manera pues se fueron de la zona de peligro y ahora solamente tendrán que reconstruir lo material porque la vida la preservaron. Muchas gracias. That's okay. What are your thoughts on running for re-election in 2026? What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. That's De esta forma, con este silencio incómodo, el máximo líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, parece paralizarse durante unos
30 segundos ante la pregunta de un periodista en la Cámara de Comercio del Norte de Kentucky sobre una posible reelección en el año 2026. Desafortunadamente no es la primera vez que se le ve al político ya de 81 años no poder emitir ni una palabra frente al público y quedarse básicamente inmóvil frente a la prensa. Como nos informa en este momento desde la capital nuestro colega Edwin Pitti. Edwin, muy buenos días para ti. Adelante. Es algo preocupante. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. A esta hora aumenta la preocupación por la salud del senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, luego de que nuevamente pareciera quedarse algo congelado frente a los micrófonos en una conferencia de prensa en el estado que precisamente él representa. No es la primera vez que esto ocurre, fue una pausa que se sintió, Carolina, como una eternidad, al punto que propios miembros de su oficina tuvieron que entrar primero para repetirle la pregunta y luego para ofrecerle si quería salir del lugar a esperar que se recuperara. Vamos a ver parte del video que ha dado mucho de qué hablar a esta hora. I'm sorry, I had a hard time hearing you. That's okay. What are your thoughts on running for re-election in 2026? What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. That's Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? yes. All right, I'm sorry, you all. We're going to need a minute. Caro, como dije anteriormente, es la segunda vez que esto le ocurre a McConnell en las últimas semanas. Fue en el mes de julio, cuando él estaba en una conferencia en los pasillos del Capitolio, cuando se quedó también congelado por cerca de 20 segundos sin poder pronunciar una sola palabra. Ya para varias personas que están familiarizadas con la situación con McConnell, dicen que esto puede ser el resultado de una caída que él tuvo el pasado mes de marzo, cuando estaba participando de un evento y ahí resultó con una contusión cerebral y también una costilla rota. Luego, en el mes de julio, también a inicios del verano, él se habría caído subiéndose a un avión en el Aeropuerto Nacional Reagan, aquí a pocas millas del Capitolio de los Estados Unidos. Por supuesto, Carolina, que las reacciones no se han hecho esperar, iniciando por la controvertida representante republicana por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien dijo que McConnell no era apto para estar ocupando la oficina que ocupa en este momento, y ella cuestionó el tema de la edad, ya que hay otros miembros del Senado, como la demócrata por California, Dianne Feinstein, de 90 años, quien estuvo meses fuera del trabajo por una enfermedad y al regresar ha estado en silla de rueda y se ha mostrado bastante confundida en medio de importantes votos dentro de la Cámara Alta de los Estados Unidos. Caro. Dianne Feinstein tiene 90 años, él tiene 81 y el presidente Biden tiene 80. Se estaría hablando de uno de los gobiernos con personas más mayores. Te pregunto, Edwin, ¿hubo alguna reacción de parte de la Casa Blanca ante este incidente? Sí, en una conferencia de prensa en las últimas horas el propio presidente Joe Biden dijo que iba a llamar a su amigo. Él dijo que no se trataba de una broma, que a pesar de sus diferencias políticas, ellos son amigos y que él le iba a dar una llamada para asegurar que todo estuviera bien con la salud del líder Mitch McConnell. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Caro, vuelvo contigo al estudio con más de La Voz de la Mañana. Esperemos que sea solamente un susto. Acaba de mencionar que existe una ley para que una persona sea presidente de Estados Unidos, que es 35, pero no una ley que limite la cantidad de edad que puede tener una persona en un estado que esté en el poder en este momento. Muchísimas gracias, Edwin. Qué lamentable. Están instando al presidente Joe Biden para que acelere la entrega de permisos de trabajo a inmigrantes. El llamado fue hecho en evento convocado por la American Business Immigration Coalition para celebrar el aniversario de la llegada del primer autobús desde Texas con solicitantes de asilo. Allí estuvieron el gobernador de Illinois, Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Este último dijo que la ciudad no puede seguir acogiendo de manera segura a extranjeros sin un apoyo significativo y cambios en la política de inmigración.